Dios ya te había sacado de ahí, pues. Que no, Jesús ya te había sacado de esa situación. Que no, Jesús ya te había llamado a su ministerio, a su obra. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás fuera de las cosas de Dios? ¿Estás caminando fuera de las cosas de Dios? A mí me da, hace 2 meses, vino a poner carga en mí el pastor Tony. Me dice: mira, Mike, fíjate que he visto al hermano, uno de los hermanos más activos que nosotros tuvimos en el evangelismo, en el ministerio de Usulután. Y me da mucha tristeza porque él se separó, tomó decisiones. Yo no sé si se divorció, no lo sé. Pero el problema es que él era un gran ganador de almas, un gran servidor. Y de repente me dice: fíjate que vi al hermano fulano, me dijo. ¿A dónde lo vio? Me dijo: fíjate que ha puesto un local, una cuestión enfrente del hospital. Y cuando yo lo vi, le dije, inmediatamente comencé a recordarle: ¿te acordás? ¿Te acordás que vos eras servidor? ¿Te acordás que vos estabas aquí? ¿Te acordás que vos estabas allá? Y me fue muy honesto él. Lo invitó nuevamente a venir a la iglesia, lo invitó nuevamente a servirle a Dios, pero hay un endurecimiento en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros caímos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos apartamos? Hay una ceguera que no nos permite ver que Jesús está ahí con nosotros. Eso fue lo que pasó con Pedro. Jesús se le apareció, pero él no lo puede ver. Él ha regresado a ser un pescador, ha retrocedido de lo que él era antes, de lo que él hacía antes, porque él era pescador de hombres, pero ahora tiene que volver a pescar porque como que se les olvidó para lo que Jesús los llamó. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando te apartas de Jesús, te ciegas y ya no puedes ver con claridad la figura de Cristo. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, no lo pueden ver. Ellos ya están otra vez pescando. Ellos están pescando, han pasado toda la noche pescando. Pero ¿sabes cuál es el problema? No ven a Jesús. No lo logran ver. Apenas lo logran distinguir. Ellos están en la barca y Jesús está posiblemente a unos 70, 80 metros y Jesús está en la orilla del lago y les está hablando. Pero ellos no entienden, ellos no oyen, no pueden comprender ni pueden ver quién es Él. Muchas veces cuando entramos a separarnos de Jesús, muchas veces dicen la gente: es que a mí Dios me ha abandonado, es que a mí Dios ya se separó de mí. Momento, tú puedes estar muy separado de Dios y pudiste haberte separado de la iglesia y pudiste haberte separado del ministerio. Incluso si eras pastor y predicabas y ya no estás predicando, pero te voy a decir una cosa: los ojos de Cristo están sobre de ti, aunque tú no lo distingas, aunque vos no lo sepas ver. Los ojos de Jesús están sobre ti. Tú no lo distingues porque estás envuelto en un problema, estás envuelto en una crisis. Tu vida se ha vuelto una vida de problemas. Y de repente Jesús está ahí, pero vos no te fijas que es Él, pero Él te está hablando. Y Él está ahí a la orilla del mar, tú estás en la barca, pero Él está ahí. Tú puedes estar apartado de Él, pero Jesús nunca se va a apartar de ti. Aunque estés viviendo en el mismo pecado, Jesús nunca se va a quitar sus ojos de ti. Él te va a ver. Él te va a ver. Te separaste, te divorciaste, cometiste una falta. Dios, Jesucristo te está viendo. Ellos no lo ven, claro, ellos no lo distinguen. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad y porque está amaneciendo. No es cierto que cuando nos apartamos de Jesús, como que todo se pone oscuro. Todo se pone oscuro. Mire qué hora de la mañana era. Ve el versículo 4 nuevamente. Cuando ya iba amaneciendo, dice. O sea, estaba oscuro. No era ni de noche ni era de mañana. Estaba en oscuridad. Y así estamos cuando nos apartamos de Jesús. No lo logramos ver. Posiblemente este hermano que yo le estoy contando, este pastor que llegó a decirle: mira, regresar al ministerio, quizás Jesús lo está usando. Él está en oscuridad porque él no logra ver bien. Pero el que está frente invitándolo a servirle a Jesús, Dios se lo ha mandado.
para recordarle que Dios tiene misericordia de él. Yo no sé qué has hecho, yo no sé qué hemos cometido, pero Jesús está a la orilla del mar viendo, está viendo. Él no se aparta de nosotros, aunque estamos en oscuridad, pero Él quiere que descubramos algo. En la misma oscuridad, en la misma penumbra de la madrugada, la luz de nuestras vidas es el sol de justicia, y el sol de justicia es Jesucristo el Señor. Si Él está contigo, aún en la más grande oscuridad, Él la va a iluminar. Si comenzaste a vender droga, si comenzaste a meterte en un vicio, si comenzaste a meterte con una mujer que no era la tuya y te metiste en oscuridad, no te preocupes, porque el sol de justicia te está viendo y te va a sacar de la oscuridad y de la penumbra en la que estás viviendo. Pero mire el escenario. Jesús va a trabajar su mente y su corazón. ¿Por qué razón? Cuando conoció Jesús a Pedro, y cuando Pedro conoció a Jesús, es decir, cuando verdaderamente Pedro se entregó a Jesús, ¿dónde estaba? La Biblia nos enseña que también hubo una pesca. A esto se le llama la pesca milagrosa. La primera vez que Pedro se entregó completamente a Jesús, no digo que lo conoció, porque lo conoció en el Evangelio de Juan capítulo 1, lo conoció porque Andrés, el hermano de Pedro, lo llevó hacia Jesús y le dijo: Pedro, venía a conocerte, quiero presentar a alguien. Y le presentó a Jesús, y Jesús lo vio y le dijo: desde este día ya no te vas a llamar Simón, sino que te vas a llamar Cefas. O sea, Pedro ya conocía a Jesús, pero el día que se rindió a Cristo fue el día que se metieron a la pesca, que ellos no habían pescado nada. ¿Se quiere recordar de ese día donde conoció Pedro a Jesús? Ese día fue la pesca milagrosa. Y se repiten situaciones, se repiten evidencias. Si usted nota conmigo rápido, sin perder el Evangelio de Juan 21, mire lo que dice Lucas 5, y usted lo va a ver ahí. Mire lo que dice Lucas 5, Lucas capítulo 5. Esta fue la primera vez que se entregó totalmente Pedro a Jesús. Ya lo conocía, pero en ese día él se entregó a Jesús. Lucas 5. Amén, hermanos. Vea lo que dice el 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus ¿qué? ¿Por qué estaban lavando las redes? Porque no habían pescado nada. O sea, estaban limpiándolas porque por más que las habían lanzado, no habían sacado nada del lago. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que él apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Note el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí se entregó Pedro a él. Ahora, solo para cerrar, mire el 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús en su deidad, en su divinidad? No estaban lavando las redes y habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice: boga mar adentro. Y Pedro se mete a la barca y dice que lanzó las redes y dice que se rompían, dice. Normalmente ellos no pescaban de día, sino que solo pescaban de noche, porque en la noche el agua está fresca y los peces suben. Por lo tanto, la pesca en Israel se hacía de noche para poder sacar los peces. Cuando Jesús le dice a Pedro:
boga mar adentro, era una locura. ¿Por qué razón? Nadie va a pescar de día porque el agua está caliente y los peces están lejos. Y por lo tanto los peces no salen de día. Pero cuando Jesús viene y le dice, boga mar adentro, métete, echa la red. Pedro le dice, toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré mi red. Y ¿sabe qué, hermano? Trajeron una pesca abundante. Pero quiero notar algo: sin Jesús nosotros somos un fracaso. Usted está tirando la red aquí, allá. Usted se quiere casar, no la hace. Usted quiere poner una empresa, no puede. Y sus redes están vacías y rotas. Esa alabanza de Ricardo Quinteros es maravillosa. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Pero ¿sabe por qué? Porque así nos encuentra Jesús, con redes remendadas, con un matrimonio que ya no da para más, con una familia que ya no sale adelante, con un negocio que ya no funciona. Tú te metes a una situación y no sales de eso, y las cosas se comienzan a poner apretadas y tú dices, ¿cuándo voy a salir de eso? Es que Dios lo ha permitido para que en medio de la dificultad y en medio de la crisis te des cuenta que solo con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a recoger a Pedro? Lo metió en el mismo momento como cuando él le conoció. ¿Cuántos han repetido ese mismo momento cuando estaban en fracaso, cuando estaban en lo peor de su vida? Y usted dice, ¿y por qué se repite esta escena en mi vida? ¿Por qué se repite esta escena de fracaso? Que vuelvo otra vez a las barcas, tiro la red y no saco nada. Te voy a decir por qué. Porque te has apartado de Jesús. Te voy a decir por qué. Porque no has obedecido al Señor y estás en oscuridad. Y por más que tires la red y por más pescador experimentado que seas, y aunque tú creas que eres un gran capitán, yo te voy a decir algo: hasta que no le entregues el mando de tu barca al que es el verdadero capitán de tu vida, llamado Jesucristo el Señor, no vas a pescar nada. Si te has apartado de Jesús, vuelve a Jesús. Si estás tirando la red y tú dices, pastor, si yo le entregué mi vida al Señor hace 10 años, por eso te lo está recordando. ¿Te acordás cuando no eras nadie? ¿Te acordás cuando estabas en fracaso? ¿Te acordás cuando no estabas en la bendición con tu familia? Te hago una pregunta. ¿Te acordás de los primeros días que le servías al Señor? Yo me recuerdo claramente esos años 1996. Mi padre nos levantaba y nos decía, vaya jóvenes, vámonos. E iba mi hermano Barney conmigo, mi mamá, y con unas pupusas nos sentábamos en la cafetería de la iglesia. Y yo recuerdo el día en que Dios me llamó a su salvación. Y yo recuerdo que íbamos con las redes rotas. Y yo recuerdo que en mi familia había crisis. Y yo recuerdo que en mi familia había necesidad. Pero ¿sabes cuál es el punto? Si Dios te ha llevado a experimentar ese mismo problema otra vez, es porque te has apartado de Él. Y es la única manera que entendás que sin mí nada podéis hacer. Yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia y yo voy viendo aquella gran iglesia y voy viendo la cafetería y mi papá nos da las pupusitas y nos metimos al culto. Yo recuerdo esos días. Íbamos juntos todos como familia. ¿Te acordás cuando te entregaste a Jesús? ¿Te acordás cuando venías con amor? ¿Te acordás cuando hacías las cosas con fidelidad para Dios? Eso es lo que está poniendo Jesús ahí. Vea conmigo nuevamente Juan 21. Note los elementos que se repiten en la vida de Pedro para que se recuerde de dónde Dios lo había sacado. ¿De dónde Jesús lo sacó? ¿De dónde Jesús lo sacó? Del fracaso de la pesca. Porque ya no va a ser pescador, sino que pescador de hombres. Mire lo que dice el verso 5. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían nada que comer? Porque igual que la primera vez,
no habían pescado nada. Mira el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Lo mismo que la primera vez, lo mismo que la primera ocasión. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿no te estará pasando lo mismo que te pasaba antes de conocer a Jesús? ¿No te estará sucediendo lo mismo que antes que conocías a Jesús? Y tú dices: pero pastor, yo he estado en la iglesia, yo he estado sirviendo. Sí, pero no con amor. Hay muchas maneras de estar apartado de Dios. No solamente estar lejos de la iglesia. A veces nuestro corazón está apartado de Él, y por eso estamos en oscuridad, y por eso tiramos la red y no sacamos nada. Se presenta Jesús en la oscuridad de la madrugada, y él no sabe que es Jesús, no lo reconoce. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Le está haciendo repetir el fracaso con el cual él lo encontró la primera vez. ¿Te acordás cuando te encontró Jesús? ¿Te acordás cuando andabas en la calle, cuando eras un vago? ¿Te acordás cuando no eras conocido por nadie? ¿Te acordás cómo te encontró Cristo tirando las redes sin sacar nada del mar? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Haciéndole recordar el día que le conoció. ¿Por qué ya no amas a Jesús? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué hiciste las cosas que hiciste? Si con Jesús estabas bien. Ahora Jesús está a la orilla del mar y no lo conoces, no sabes quién es, porque te has apartado, estás en la oscuridad de la madrugada y ya no lo sabes ver. Ahora, mira lo que va a hacer Jesús. Cuando sigues las indicaciones de Jesús y vuelves a estar cerca de Él, tu bendición cambia. Mire lo que pasó. Jesús les dice: mire, hagan algo, tiren la red a la derecha. ¿Ustedes creen que no se acordó Pedro de cuando Jesús le dijo: boga mar adentro? Como no, hombre, tenía que haberse acordado. Pero de lo que se acordó Pedro es que de cuando Jesús le dio las indicaciones y él obedeció, la red venía cargada. Mire lo que dice el versículo 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? Mire, esa es la diferencia, hacer las cosas con Jesús y sin Jesús. Mire qué diferencia cuando usted pone a Jesús y oye la voz de Jesús y le hace caso a Jesús. La presencia de Cristo está cerca. Aunque estás en pecado, aunque estás en el vicio, aunque has adulterado, la presencia de Jesús está cerca. Pero ¿cuál es el problema? No estás oyendo su voz. Cuando tu corazón entiende que ha fracasado, cuando ves que tiras la red y no sacas nada y nada te sale bien, comencé a escuchar la voz de Jesús, porque Jesús te va a dar una nueva indicación. Y aunque lo negaste, Él te va a volver a hablar otra vez. ¿No te parece maravilloso nuestro Dios? Que aunque nosotros somos traicioneros, Él siempre nos vuelve a hablar otra vez. Échenla a la derecha, tírenla. ¿Y qué pasó cuando la tiraron a la derecha? Comenzaron a sacar el montón de peces. Inmediatamente, mira, el discípulo que está en la jugada, el discípulo que no está tan endurecido, entendió y dijo: no, este es el Señor, dijo él. Mira el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. O sea, pero mire qué interesante. Juan el apóstol inmediatamente capta, ¿ves? ¿Quién es el único que nos da abundancia? Nuestro Dios. ¿Quién es el que puede cambiar el agua en vino? Jesús. ¿Quién es el que multiplica los peces y los panes? Jesús. Es que fuera de Jesús no hay abundancia, pero dentro de Jesús hay mucha abundancia. El apóstol Juan rapidito capta: esto solo Jesús lo puede hacer. Pero Pedro todavía está endurecido. Hay gente que Jesús ya lo tiene enfrente y no se dan cuenta que Jesús ya les está llamando y no le quieren hacer caso. Entonces el apóstol Juan le dice a Pedro: hey, mira, es el Señor, Pedro, es el Señor. Hay gente que rapidito entiende.
No necesitan chocar dos carros, no necesitan ir al hospital. Rápido entienden que se han apartado. Pero hay otros que son como Pedro, duros, reacios, que les está yendo mal y no entienden que se han apartado, hombre. De tal manera que el apóstol Pedro, ¿qué estaba haciendo? Chulón, diga conmigo, desnudo. Diga conmigo, desnudo. No le da vergüenza. Que usted era un gran servidor, que usted estaba metido en la iglesia, que a usted lo conocían como un evangélico y ahora lo desconocen. ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo, porque usted está pareciéndose más a la gente que no tiene la justicia de Cristo, que no está vestida y revestida por Jesús. Y estás desnudo. Todo lo bueno que Jesús te había dado, lo perdiste. Todo lo bueno que Jesús había hecho por ti, lo perdiste. Te levantó, te sacó del vicio, te sacó de las cosas y lo perdiste. Y ahora andas desnudo en la pesca. Y viene Juan el apóstol y le dice: Pedro, es el Señor. Mire lo que hace rápido, se tapa. Así están muchos, queriéndose tapar. Estás desnudo. Pero no te preocupes. Jesús ya sabe que no tenés nada a tu favor. Jesús ya sabe que te quebraste la cuenta bancaria, que no tenés ni 5. Jesús ya sabe que venís de goma. Jesús ya sabe que venís en esta mañana divorciado. Jesús ya sabe que en esta mañana venís con un gran pecado en tu vida. Pero no te preocupes, porque Jesús te va a restaurar. Jesús te va a recibir con tu pecado y te va a sanar, te va a salvar y te va a dar una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que aunque hemos venido desnudos, hemos venido en pecado, hemos venido en desobediencia, Jesús se pone y dice: vení para acá, yo te amo, yo no te puedo perder, yo te llamé, te hice mi discípulo, no te voy a perder porque vale la sangre, mi sangre. Se volvió a poner la ropa cuando le dijo el apóstol Juan: mira, es el Señor, pero solo entre ellos. Apenas lograron saberlo los apóstoles, los otros que estaban ahí. Mire el versículo número 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Pedro no es así, pues. Para todo es impulsivo. Llegaron a capturar a Jesús y sacó el machete para volarle la cabeza y la oreja a Malco y la cabeza. Claro, no alcanzó a volarle la cabeza, solo la oreja. No es Pedro el que Jesús, di las palabras para que yo camine sobre las aguas. Yo siento que él se tiró al mar para que no lo terminara de ver desnudo. Qué ridículos somos, ¿verdad? Que cómo le ponemos polarizado al carro para que no nos vean con nuestra amante. Como que Jesús no supiera lo que vos sos, ¿verdad? Y te tirás al mar, ¿verdad? Como, ay, que no me vean. Si ante los ojos de Dios nadie puede esconderse. ¿Cómo le ponemos clave a los teléfonos para que no vean la pornografía basura que andamos ahí, ¿verdad? Como que no supiera Jesús lo que andamos. ¿Cómo ocultamos que somos alcohólicos cuando Jesús sabe lo que somos? Pero ¿sabes qué me impresiona? A este momento ya Pedro le cayó. Jesús te lleva otra vez al lago. Jesús te lleva otra vez al fracaso para que reconozcas que sin Él no somos nada. Pero ahora faltan 2 eventos de restauración y termino rápido. Primer evento. Note que cuando se tira Pedro a las aguas para ver si nadaba a la orilla, los discípulos que estaban ahí, los apóstoles que habían quedado en la barca, no hallaban qué hacer con las redes. Entonces ellos van remando para volver a la orilla, pero ven algo. Diga conmigo, ven algo. Que lo que miran, diga conmigo, las brasas. Diga conmigo, las brasas. Fíjate que es bien interesante porque los apóstoles no ven a Jesús, ven las brasas. Mira el versículo número 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces,
pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y uno dice, ¿y las brasas por qué? Primero Jesús lo lleva a recordarse del día que lo conoció, pero ahora Jesús nos lleva a recordarnos de todo lo que perdimos por nuestro fracaso. La palabra brasas en griego, esa palabra azrakai, que es una palabra que dice estar encendido, se repite 2 veces en el Evangelio de Juan. Una es aquí en este versículo que dice que ve las brasas, y la otra, adivinen cuándo es. No lo van a creer. El día que Pedro negó a Jesús. Es la misma palabra que aparece en Juan 18, cuando Jesús le había dicho a Pedro, me vas a negar. Pedro viene y se va a meter con la gente que estaba ahí esperando la resolución que le iban a dar a Jesús. Mire, Juan 18, 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Ahí está, un fuego, las brasas, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué dice? Calentándose. O sea, las brasas, la palabra griega brasas, aquí fuego, traducido fuego en esta, es la misma palabra que ocupa Juan 21 para decir que estaban las brasas y veían las brasas. ¿Qué nos está queriendo mostrar? Jesús te lleva nuevamente donde lo negaste. ¿Te acordás dónde dejaste a Jesús? ¿Te acordás dónde negaste a Jesús? ¿Dónde lo negó Pedro a Jesús? En las brasas, frente a las brasas. Le decían, vos andabas con estos, vos hablas igual que ellos. ¿Y qué hacía Pedro? Maldecía para que no se dieran cuenta. Las brasas, hermano, es donde Pedro negó a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Enciende las brasas. ¿Cuántas cosas perdiste por tu desobediencia? Perdiste tu matrimonio, perdiste tu pareja. Mire, es bien doloroso hacer recuerdo de lo que uno ha perdido y dónde ha negado a Jesús. Da mucha tristeza acordarnos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? En este momento Jesús pudo haberle dicho a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué te apartaste de mí? Pedro, ¿por qué dejaste a tu esposa y te fuiste a adulterar? Pedro, ¿por qué has robado? Pedro, ¿por qué caíste en el homosexualismo? Hay cosas que nos dan tristeza. Nuestra caída es terrible. Nos revolcamos en el lodo del pecado. Nos revolcamos y el diablo nos humilla, nos ofende, se burla de nosotros, porque ante las brasas negamos a Jesús. ¿Y sabe qué es bien? ¿Qué es lo duro? El Evangelio de Juan no lo cuenta, pero el Evangelio de Lucas sí, que dice que cuando ya lo había negado y el gallo había cantado, se le quedó viendo cara a cara y dice que él se echó a llorar. Le voy a decir el texto solamente para que lo recuerde, no para que lo busque. Oiga lo que dice. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes, que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que Jesús lo vio y Pedro se acordó. Jesús me dijo que lo iba a negar. Jesús te ve a los ojos. Jesús te ve a los ojos frente a las brasas donde lo negaste. Y ahora Jesús está ahí esperando a los apóstoles con brasas, pero no para decirte ¿por qué eres homosexual? ¿Por qué te divorciaste? Él no te saca tu pasado, sino que ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Lea nuevamente Juan 21, versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Cómo es esto? Que vos sos infiel
que vos te fuiste a drogar, que vos fuiste y dejaste a tus hijos, que vos dejaste la iglesia, dejaste el ministerio, dejaste de predicar, dejaste de servir. Y Jesús, en lugar de condenarte, en lugar de decirte ¿por qué me hiciste esto?, te recibe con pan y peces. ¿Sabes por qué te recibe con pan y peces? Porque a Él no le importa tu pasado. Lo que Él quiere es que vuelvas a estar con Él, porque Él te ama. Él no te va a sacar lo que has hecho. Él te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad para que te levantes. Te pone el pan y los peces y dice: no te condeno, no te condeno, ven, recibe mi perdón, recibe mi misericordia. Yo soy Jesús, el Señor. Te pude haber recordado el día que me negaste, pero no. Te voy a dar comida, te voy a dar mi perdón. Y aquí a Pedro se le debe recordado el día en que Jesús tomó los panes y los peces y los multiplicó. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, nos vuelve a poner en el momento en que nosotros le negamos, pero nos da una nueva oportunidad. Habrá persona en esta mañana que dirá: pastor, ¿dónde comienzo? ¿Dónde me vuelvo a levantar? Donde dejaste las cosas con Jesús. Si vos dejaste tu ministerio, volví a tu ministerio. Si vos dejaste escuela bíblica, volví a tu escuela bíblica. Si vos dejaste por cualquier razón la iglesia, volví a tu silla. Si vos dejaste por cualquier razón el servicio a Dios, vuelve a tu servicio y vuelve a comenzar. A mí me pasó eso. Por mi desobediencia yo dejé de estudiar en el seminario en el año 2006. ¿Y qué pasó? Yo di vueltas y vueltas, porque eso nos pasa. Pero la pregunta que hacemos es: ¿dónde comenzamos con Jesús? ¿Dónde dejamos las cosas? ¿Y qué me tocó? 3 años de andar sufriendo y volverme a sentar en el 2009 en la misma silla que yo había dejado en el seminario y tomar las cosas con Jesús. Llega un hombre y me dice: pastor, ¿qué estás haciendo? Le digo yo: fíjese que saqué unas materias de seminario, pero estoy vendiendo alcohol en una venta de cuestiones alcohólicas ahí en Usulután. ¿Qué hago, pastor?, me dijo él. Yo, bien sencillo: volví otra vez a las aulas, volví a congregarte. ¿Y qué hago? ¿Dejo de trabajar? No, seguí trabajando. Pero cuando volvás a Cristo, Él te va a dar otro empleo. Y así fue. Regresó a las aulas, comenzó a servir al Señor. Su vida fue restaurada, ahora está pastoreando en una iglesia. Es que, hermano, no hay manera. Si vos dejaste a Jesús en las brasas, ahí tenés que volver a comenzar. Y cuando Jesús te pregunta: Pedro, ¿me amas?, tú tienes que responder: Jesús, yo reconozco que yo creía que te amaba mucho, pero me he dado cuenta que quizás no te amaba como yo pensaba. Y cuando Jesús te diga otra vez: ¿me amas?, ¿qué le tienes que decir a Jesús? Jesús, no sé si te amo totalmente, pero quiero volver a comenzar contigo. Quiero volver a iniciar una relación contigo. Quiero que me levantes. Quiero que me vuelvas a dar una oportunidad. Porque aquel que te iba a castigar no te castigó, sino que te dio una nueva oportunidad. Y adelante le va a hacer esas 3 preguntas. 3 veces lo negó, 3 veces le va a preguntar: Pedro, ¿me ama? ¿Y sabe qué responde Pedro? Jesús, te quiero. No te puedo amar como vos me amás a mí, pero yo te quiero. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Ahora que reconoces verdaderamente que cometés errores, ahora te voy a dar una dirección. Vas a apacentar mis ovejas y vas a pastorear mis corderos. Te vuelvo a dar la confianza, te vuelvo a restaurar, te vuelvo a bendecir. Porque la historia de Juan 21 la inicia usted y la escribe usted. Si usted, por cualquier decisión absurda que tomó, se apartó de los caminos de Dios, yo le quiero decir en esta mañana que Jesús no le va a sacar su pasado, sino que Jesús le va a decir: vení otra vez, come conmigo pan, come conmigo pescado, te doy mi perdón, te doy mi misericordia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque muchas veces Satanás nos destruye, nos humilla y se burla de nosotros,
aquellos que somos hijos de Dios sentimos fuego dentro de nosotros. Un fuego que nos dice: no puedo vivir sin Dios. Tengo que volverlo a buscar otra vez. Tengo que volver a buscar al Dios que me bendijo la primera vez. Tengo que volver a los caminos de Dios. Hay un fuego dentro de nosotros que nos dice que no podemos separarnos de Él. Y muchas veces ese fuego se va apagando, pero nunca termina de apagarse, porque aunque sea un poquito de llamas, queda. Y cuando usted siente: le he regado, tengo que volver a Dios, pues entonces Jesús viene y le da las brasas y le dice: te perdono, vuelve conmigo, comienza otra vez, ven a servirme, ven a buscarme, tengo misericordia, tengo perdón para ti. La pregunta con la que yo cierro en este día es: ¿cómo vas a escribir Juan 21? ¿Cómo vas a volver a Jesús? Pedro hasta el capítulo 20 estaba separado, pero en el 21 Jesús lo buscó, Jesús lo restauró, Jesús le recordó la pesca milagrosa, Jesús le recordó las brasas, pero nunca le recordó su pasado. Ese es nuestro Dios, que si en esta mañana te arrepientes y dices: quiero volver a Jesús, te va a dar una nueva oportunidad, te va a dar misericordia y te va a volver a levantar, para que cuando tires la red, Dios va a traer bendición a tu vida. Oye la voz de Dios, encienda la llama de tu corazón y vuelve a los caminos de Jesús, porque Cristo tiene grandes cosas para tu vida. Vamos a orar en esta mañana.